Hoy vamos a hablar de uno de los casos más controvertidos y debatidos en la historia del rock, la muerte de Kurt Cobain. El 8 de abril de 1994, el líder de Nirvana fue encontrado muerto en su casa de Seattle. Oficialmente se dictaminó como suicidio, pero más de 30 años después, las teorías, las dudas y las preguntas siguen vivas. En este video vamos a repasar los hechos, las evidencias, las inconsistencias y las diferentes perspectivas que rodean este caso. No vamos a llegar a conclusiones definitivas porque francamente nadie puede hacerlo con certeza absoluta, pero sí vamos a explorar toda la información disponible para que cada uno saque sus propias conclusiones. Para entender este caso, necesitamos primero entender quién era Kurt Cobain. Nacido en Aberdeen, Washington, en 1967, Kurt creció en un ambiente de clase trabajadora con una infancia marcada por el divorcio de sus padres cuando tenía 9 años. Este evento lo afectó profundamente y él mismo lo señaló como un punto de quiebre en su vida. Era un niño sensible, artístico, que se sentía fuera de lugar en su pueblo pequeño y conservador. En 1987, formó Nirvana con Krist Novoselic, y con la llegada del baterista Dave Grohl en 1990, la banda encontró su formación definitiva. El éxito llegó como un tsunami en 1990 y con el álbum Nevermind y su single Smells Like Teen Spirit. De la noche a la mañana, Kurt pasó de ser un músico underground de Seattle a ser la voz de toda una generación, el rostro del movimiento grunge y uno de los artistas más famosos del planeta. Pero Kurt nunca quiso esa fama, se sentía incómodo con el estrellato, con ser considerado un portavoz generacional, con la presión mediática constante. Sufría de depresión crónica, tenía problemas estomacales severos que le causaban dolor constante, y había desarrollado una adicción a la heroína que, según él mismo declaraba, era inicialmente una forma de automedicarse ese dolor físico. En 1992 se casó con Courtney Love, líder de la banda Hole, con quien tuvo una hija, Frances Bean Cobain. Ese mismo año, su relación era intensa, tormentosa, llena de amor pero también de conflictos, alimentados por las adicciones de ambos y la presión mediática que los perseguía constantemente. Ahora vamos a los eventos que precedieron su muerte. A principios de marzo de 1994, Nirvana estaba en una gira europea. El 3 de marzo, Kurt sufrió una sobredosis en Roma que lo dejó en coma durante 20 horas. Oficialmente se dijo que fue accidental, una mezcla de champán y rohypnol, un sedante potente. Sin embargo, hay quienes señalan que Courtney encontró una nota suicida en esa ocasión, algo que ella confirmó años después, aunque el contenido de esa nota nunca se ha revelado completamente. Tras este incidente, la gira fue cancelada y Kurt regresó a Seattle. Su estado mental era preocupante. Amigos y familiares notaban que estaba cada vez más aislado, deprimido, y su consumo de drogas había escalado peligrosamente. El 18 de marzo, la policía fue llamada a su casa por un incidente doméstico. Courtney reportó que Kurt se había encerrado en un cuarto con armas y amenazaba con suicidarse. La policía confiscó 4 armas de fuego y una botella de píldoras, pero Kurt negó ser suicida. Este reporte policial existe y está documentado. El 25 de marzo, algunos amigos y familiares organizaron una intervención, confrontando a Kurt sobre su adicción y su comportamiento autodestructivo. Kurt accedió a ir a rehabilitación. El 30 de marzo, ingresó al centro Exodus Recovery Center en Los Ángeles, pero no se quedó mucho tiempo. El 1 de abril, apenas 2 días después de ingresar, Kurt salió del centro. Según el personal, simplemente salió a fumar al patio y se fue saltando una valla. Tomó un vuelo a Seattle esa misma noche. Este es un punto crucial. Después de escapar del centro de rehabilitación, Kurt Cobain estuvo desaparecido durante varios días. Courtney Love, preocupada por no saber dónde estaba Kurt, contrató al investigador privado Tom Grant el 3 de abril para encontrarlo. Grant era un ex detective del Departamento de Policía de Los Ángeles con experiencia en casos de personas desaparecidas. El 8 de abril de 1994,
un electricista llamado Gary Smith llegó a la casa de los Cobain en Lake Washington para instalar un sistema de seguridad. Al acercarse al garaje sobre la casa principal, miró por una ventana y vio lo que parecía ser un maniquí en el suelo. Al observar más de cerca, se dio cuenta con horror de que era un cuerpo. Llamó a la radio desde la que trabajaba. Ellos llamaron a la policía, y cuando los oficiales llegaron y entraron al garaje, encontraron el cuerpo de Kurt Cobain. Estaba en el suelo, con una escopeta Remington calibre 20 apoyada en su pecho, apuntando hacia su barbilla. Había una caja de cigarrillos, un encendedor, y una nota escrita con bolígrafo rojo, dirigida a su amigo imaginario de la infancia, Boda. La escena mostraba signos evidentes de que había usado heroína. Había un kit de inyección con una cuchara, algodón y una jeringa. El informe del forense determinó que tenía 3 veces la dosis letal de heroína en su sistema, además de trazas de Valium. La fecha estimada de muerte, basada en el estado de descomposición del cuerpo, fue el 5 de abril de 1994, aunque esta fecha tiene cierto margen de error. Kurt Cobain tenía 27 años. La policía de Seattle clasificó el caso como un suicidio evidente desde el principio. El detective del Departamento de Homicidios de Seattle, que estuvo a cargo de la escena, fue el sargento Don Cameron. Según el reporte policial, todos los indicadores apuntaban a un suicidio. La nota de despedida, el método utilizado, el historial de depresión y intentos previos, la sobredosis reciente en Roma, las amenazas documentadas semanas antes. El informe del médico forense, el Dr. Nicholas Hartshorne, dictaminó la causa de muerte como herida de bala autoinfligida en la cabeza, con intoxicación por heroína como factor contribuyente. El caso fue cerrado rápidamente. No se consideró necesaria una investigación más profunda porque aparentemente todo estaba claro. Pero aquí es donde empiezan las dudas y las preguntas que han alimentado las teorías de conspiración durante décadas. Vamos a enumerar los puntos que han generado controversia y que han llevado a muchas personas, incluidos profesionales forenses y detectives, a cuestionar la versión oficial. Primero, la cantidad de heroína en su sistema. El informe toxicológico mostró que Kurt tenía 1.52 miligramos por litro de morfina en su sangre, que es el metabolito que se mide cuando la heroína se descompone en el cuerpo. Para poner esto en perspectiva, esa cantidad es considerada 3 veces la dosis letal, incluso para un adicto con alta tolerancia. Expertos en toxicología y médicos forenses han cuestionado si alguien con esa cantidad de heroína en su sistema tendría la capacidad física de tomar una escopeta, colocarla correctamente y apretar el gatillo. La heroína en esas cantidades típicamente causa una incapacitación casi inmediata, pérdida de conciencia y paro respiratorio. Sin embargo, otros expertos argumentan que los adictos crónicos desarrollan tolerancias extraordinarias y que hay casos documentados de personas que han sobrevivido a niveles similares o incluso superiores. Esta es un área donde hay desacuerdo genuino entre profesionales. Segundo, no se encontraron huellas dactilares legibles en la escopeta, en los casquillos, ni en la pluma con la que supuestamente escribió la nota. Esto es extraño pero no imposible. Las huellas pueden no quedar marcadas o pueden borrarse dependiendo de múltiples factores, pero es ciertamente inusual que no hubiera ninguna huella identificable en ninguno de estos objetos críticos. Cuarto, la escopeta era larga y habría sido físicamente difícil para Kurt, con su estatura y longitud de brazos, alcanzar el gatillo mientras apuntaba el cañón a su barbilla. No imposible, pero difícil. Algunos han argumentado que habría necesitado usar el pulgar, lo cual es una posición muy incómoda y poco natural. Quinto, la puerta del garaje estaba cerrada con un pestillo desde dentro, pero la puerta tenía una cerradura regular que podía abrirse desde fuera con llave. El pestillo adicional sugeriría que Kurt quería asegurarse de no ser interrumpido, pero también significa que alguien con llave podría haber entrado y luego cerrado con pestillo al salir. Sexto, no hubo prueba de residuos de pólvora en las manos de Kurt. Esto es significativo porque cuando alguien dispara un arma, especialmente a quemarropa, generalmente quedan residuos. Sin embargo,
el clima húmedo de Seattle y la descomposición del cuerpo durante varios días podrían haber eliminado estos residuos. Séptimo, en los días previos a su muerte, Kurt fue visto por varias personas. Usó su tarjeta de crédito el 2 de abril. Hay reportes de que alguien lo vio en su casa el 4 de abril, pero nadie reportó que pareciera particularmente angustiado o en crisis inmediata, aunque tampoco estaba actuando normalmente. El investigador privado Tom Grant se ha convertido en la figura más prominente en cuestionar la versión oficial de suicidio. Después de ser contratado por Courtney Love para encontrar a Kurt, Grant dice que comenzó a notar inconsistencias inmediatamente. Grant afirma que Courtney le proporcionó información contradictoria, que parecía más interesada en manejar la situación mediática que en realmente encontrar a su esposo, y que incluso le pidió que verificara el testamento de Kurt. Según Grant, esto le pareció sospechoso considerando que supuestamente estaba preocupada porque Kurt estuviera en peligro. Grant también señala que él mismo estuvo en la casa de los Cobain el 4 de abril, días antes de que se descubriera el cuerpo, buscando a Kurt. Dice que miró en el garaje pero no vio nada porque la habitación sobre el garaje donde estaba el cuerpo no era visible desde donde él buscó. Después de la muerte de Kurt, Grant dice que al revisar sus grabaciones de conversaciones con Courtney y al analizar las evidencias, llegó a la conclusión de que Kurt fue asesinado y que la escena fue montada para parecer un suicidio. Ha señalado todas las inconsistencias que mencionamos antes y ha agregado más detalles sobre el comportamiento de Courtney que él considera sospechoso. Grant ha presentado su caso públicamente durante años, ha sido entrevistado en numerosos documentales, y ha mantenido un sitio web detallando sus hallazgos. Ha pedido repetidamente que el caso sea reabierto y que se haga una investigación completa. Es importante señalar que Grant no tiene evidencia directa de un asesinato, no tiene un sospechoso específico, no tiene pruebas físicas concluyentes, y su teoría se basa en las inconsistencias que encuentra en la versión oficial y en su interpretación del comportamiento de Courtney Love. Courtney Love ha sido el blanco principal de las teorías de conspiración, con muchos sugiriendo que ella estuvo involucrada en la supuesta muerte de Kurt. Esto se basa en varios factores: su relación tormentosa con Kurt, rumores de que él estaba considerando el divorcio, el hecho de que ella heredó el patrimonio de Nirvana que eventualmente valió cientos millones de dólares, y su comportamiento errático en los días y semanas posteriores a la muerte. Courtney ha negado consistentemente cualquier participación en la muerte de Kurt. Ha dicho que ella también luchaba con la adicción en esa época, que amaba a Kurt a pesar de sus problemas, y que ha vivido con el dolor y la culpa de no haber podido salvarlo. Ha señalado que el investigador Tom Grant estaba siendo pagado por ella para encontrar a Kurt, no para acusarla de asesinato. También ha expresado frustración con las teorías de conspiración, argumentando que niegan la realidad de la salud mental de Kurt, sus luchas documentadas con la depresión y la adicción, y el hecho de que el suicidio es tristemente común entre personas en situaciones similares. Es importante recordar que Courtney Love nunca ha sido acusada formalmente de ningún crimen relacionado con la muerte de Kurt, y que las teorías sobre su participación son exactamente eso, teorías sin pruebas concluyentes. Krist Novoselic y Dave Grohl, los otros miembros de Nirvana, han mantenido en general que aceptan la versión oficial de suicidio. Dave Grohl ha hablado poco sobre el tema a lo largo de los años, pero ha indicado que no cree en las teorías de conspiración. Krist ha sido más vocal diciendo que Kurt estaba en un lugar muy oscuro y que el suicidio es consistente con lo que sabían sobre su estado mental. La madre de Kurt, Wendy O'Connor, ha expresado en varias ocasiones que cree que su hijo se suicidó. Ha dicho que Kurt había hablado de suicidio anteriormente y que no le sorprendió cuando recibió la noticia, aunque obviamente la devastó. El padre de Kurt, Donald Cobain, también ha aceptado públicamente la versión oficial, aunque ha expresado arrepentimiento por no haber estado más presente en la vida de su hijo cuando era adulto. Sin embargo, hay otras personas cercanas a Kurt que han expresado dudas. El mejor amigo de la infancia de Kurt, Dylan Carlson, quien de hecho compró la escopeta para Kurt días antes de su muerte porque Kurt le dijo que quería protección contra intrusos, ha dicho que en retrospectiva hay cosas que le parecen extrañas,
aunque no ha llegado a afirmar que fue asesinato. El caso de Kurt Cobain ha sido objeto de numerosos documentales, libros, artículos e investigaciones independientes. El documental Soaked in Bleach de 2015 presenta la perspectiva de Tom Grant y argumenta fuertemente a favor de la teoría del asesinato, recreando los eventos con actores y presentando las supuestas evidencias de conspiración. Por otro lado, el documental de Kurt Cobain Montage of Fake de 2015, dirigido por Brett Morgen y aprobado por Courtney Love y Frances Bean Cobain, presenta una visión más íntima de Kurt a través de sus propias grabaciones, diarios y arte, mostrando claramente sus luchas con la depresión, la adicción y pensamientos suicidas. El libro de Charles Cross, Abierta Neaven, considerado una de las biografías más exhaustivas de Kurt, también concluye que fue suicidio basándose en años de investigación y entrevistas con más de 400 personas que conocieron a Kurt. Ha habido varios intentos de hacer que las autoridades de Seattle reabrieran el caso. En 2014, en el 20º aniversario de la muerte de Kurt, el detective de policía de Seattle Mike Siesinski revisó el archivo del caso y publicó previamente fotos inéditas de la escena del crimen. Esto generó nuevas discusiones públicas, pero Siesinski concluyó que no había ninguna razón para cambiar la determinación oficial de suicidio. El Departamento de Policía de Seattle ha mantenido consistentemente que el caso fue investigado apropiadamente y que toda la evidencia apunta a suicidio. Han rechazado las peticiones de reabrir el caso, argumentando que no hay nueva evidencia significativa que justifique una nueva investigación. Algunos expertos forenses han revisado el caso utilizando conocimientos y técnicas modernas. Las opiniones están divididas. Algunos profesionales argumentan que las inconsistencias señaladas por los escépticos tienen explicaciones razonables y que el escenario de suicidio es completamente plausible dadas las circunstancias. Otros profesionales han señalado que algunas de las evidencias son ciertamente inusuales y que en una investigación moderna probablemente se habrían hecho más pruebas y se habrían explorado más posibilidades antes de cerrar el caso tan rápidamente. Un punto que muchos expertos forenses señalan es que en 1994, la ciencia forense y los protocolos de investigación no eran tan avanzados como lo son hoy, cosas que ahora serían estándar, como análisis detallado de patrones de sangre, reconstrucciones balísticas complejas, o análisis de ADN exhaustivos, no se realizaron o no estaban disponibles. Es imposible hablar de este caso sin considerar el contexto cultural. Kurt Cobain no era solo una persona, era un ícono. Su muerte llegó en el apogeo de su fama, cuando era visto como la voz de toda una generación. El impacto emocional de su muerte en millones de fans alrededor del mundo fue enorme. Esto crea una dinámica psicológica compleja. Para muchos fans, aceptar que Kurt se suicidó significa aceptar que su héroe, alguien que parecía entenderlos y hablar por ellos, estaba tan desesperado y con tanto dolor que eligió terminar su vida. Es una realidad brutal y difícil de procesar. Las teorías de asesinato, en cierto sentido, ofrecen una narrativa alternativa que preserva a Kurt como una víctima de fuerzas externas malévolas en lugar de alguien que perdió su batalla interna con la depresión y la adicción. Esto no significa que las teorías de conspiración sean necesariamente falsas, pero sí explica por qué tienen tanto atractivo emocional. También está el hecho de que vivimos en una cultura que ama las teorías de conspiración, especialmente cuando involucran a figuras famosas. La muerte de Elvis, de Tupac, de Marilyn Monroe, todas han generado teorías similares. Hay algo en la psicología humana que tiene dificultad aceptando que eventos monumentales puedan tener explicaciones simples y trágicas. Independientemente de las teorías sobre lo que pasó exactamente esa noche en el garaje, hay un hecho innegable. Kurt Cobain sufría de depresión severa, dolor crónico y adicción a las drogas. Estos son factores de riesgo enormes para el suicidio. Las estadísticas muestran que los músicos y artistas tienen tasas de suicidio significativamente más altas que la población general. La combinación de presión intensa, adicción, aislamiento que puede venir con la fama, y acceso a medios letales, crea una situación extremadamente peligrosa.
Kurt había hablado abiertamente en entrevistas sobre su depresión y sus pensamientos autodestructivos. Hay grabaciones de él hablando sobre sentirse abrumado, sobre no querer ser famoso, sobre el dolor físico constante que experimentaba. Sus diarios, que fueron parcialmente publicados años después, muestran a alguien en profundo sufrimiento emocional. El incidente en Roma, solo semanas antes de su muerte, es particularmente significativo, ya sea que haya sido un intento de suicidio deliberado o una sobredosis accidental. Demuestra que Kurt estaba en una espiral descendente peligrosa. A más de 30 años de su muerte, todavía hay preguntas legítimas que no tienen respuestas definitivas. ¿Por qué la investigación inicial fue tan superficial? ¿Por qué no se hicieron más pruebas forenses? ¿Por qué algunas evidencias parecen contradictorias? ¿Es posible que una persona con 3 veces la dosis letal de heroína en su sistema haya podido manejar una escopeta y suicidarse? Los expertos no se ponen de acuerdo. ¿Por qué no había huellas dactilares en objetos clave? ¿Es simplemente mala suerte o circunstancias forenses? ¿O hay algo más? ¿La nota de suicidio realmente muestra 2 caligrafías diferentes? ¿O es simplemente la interpretación de personas que quieren ver algo que no está ahí? Estas son preguntas válidas, y el hecho de que existan no nos convierte automáticamente en teóricos de la conspiración por plantearlas. Entonces, ¿qué pasó realmente con Kurt Cobain? La verdad honesta es que nadie excepto Kurt, y posiblemente otras personas que estuvieron ahí esa noche, lo saben con certeza absoluta. La versión oficial es que Kurt Cobain se suicidó el 5 de abril de 1994 después de inyectarse una dosis masiva de heroína y dispararse con una escopeta. Todas las autoridades oficiales, el Departamento de Policía de Seattle, el médico forense, y múltiples revisiones del caso han llegado a esta conclusión. Esta versión es consistente con su historial de depresión, sus luchas documentadas con pensamientos suicidas, sus intentos previos, y el contexto de sus últimas semanas de vida. La teoría alternativa, promovida principalmente por el investigador Tom Grant y apoyada por algunos fans y ciertos profesionales escépticos, es que Kurt fue asesinado y la escena fue montada para parecer un suicidio. Esta teoría se basa en las inconsistencias forenses que hemos discutido, en el comportamiento cuestionable de ciertas personas en los días previos y posteriores a su muerte, y en la idea de que había personas que podrían haberse beneficiado de su muerte. La realidad es que ambas versiones tienen elementos que las apoyan y ambas tienen puntos débiles. No hay una pistola humeante que pruebe asesinato, pero tampoco hay respuestas satisfactorias para todas las preguntas que rodean la versión oficial. Lo que sí sabemos es que Kurt Cobain era un ser humano complejo, talentoso, con dolor, con conflictos internos profundos. Era un padre, un esposo, un hijo, un amigo, y un artista extraordinario que impactó a millones de personas con su música y sus palabras. Su muerte, independientemente de las circunstancias exactas, fue una tragedia monumental. Dejó huérfana a una niña pequeña, destrozó a su familia y amigos, y privó al mundo de más de su arte. Quizás la lección más importante de todo esto no es resolver definitivamente el misterio de su muerte, sino recordar la importancia de la salud mental, de tomar en serio las luchas de las personas con depresión y adicción, y de no romantizar el sufrimiento de los artistas. Kurt Cobain merece ser recordado por su vida y su música, no solo por las circunstancias de su muerte, y todos nosotros merecemos vivir en un mundo donde las personas que están sufriendo reciban la ayuda que necesitan antes de que sea demasiado tarde. Gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los casos más controvertidos del rock. Los invito a investigar por su cuenta, a formar sus propias opiniones basadas en los hechos, y sobre todo, a escuchar la música de Nirvana y recordar el legado artístico de Kurt Cobain. Nos vemos en el próximo video.